En este tutorial los 6 ejercicios del examen de la prueba de acceso de grado superior de septiembre de 2024 de Castilla-La Mancha. El primero, un ejercicio de trigonometría típico de examen en el que hay que hallar la altura de esta antena. En el siguiente, un ejercicio de estadística en el que hay que hallar una serie de parámetros como son el histograma. También hay que calcular la media. Por último, la desviación típica y el coeficiente de variación. Un ejercicio luego de probabilidad en el que explico claramente cómo realizar el diagrama de árbol y luego calcular todas las probabilidades que nos pide. El siguiente ejercicio es un problema de ecuaciones de 3 incógnitas que primero planteamos a partir de los datos del enunciado y luego lo resolvemos por el método de sustitución, hecho paso a paso, hasta llegar a la solución final del ejercicio. El siguiente ejercicio es un ejercicio de funciones en el que tras hacer los cálculos para representarla, la dibujamos de una forma aproximada en un eje de coordenadas. Y el sexto y último ejercicio es de funciones en el que hay que calcular la población de una determinada ciudad a partir de los datos que nos da el enunciado de su crecimiento anual. Es un problema en el que se terminan usando también logaritmos. Está explicado, por supuesto, paso a paso. Comenzamos con el examen. El primero de los ejercicios nos dice: Álvaro y Benito son dos amigos que están situados a 100 metros de distancia y entre ellos, alineada con ellos, se encuentra una antena de telefonía. Álvaro ve el punto más alto de la antena con un ángulo de 30 grados y Benito lo observa con un ángulo de 20 grados. Bien, pues lo primero que nos pide es que representemos gráficamente de forma aproximada esta situación de Álvaro y Benito y la antena. Bueno, pues muy fácil. Aquí tenemos más o menos el suelo. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí a la izquierda a Álvaro y a 100 metros de él, pues vamos a colocar a Benito. ¿Vale? Pues están separados, como digo, 100 metros y en medio de ellos, ahora os diré por qué está más cerca de Álvaro. Ahí hay una antena de telefonía. Sé que está más cerca de Álvaro porque el ángulo bajo el que lo ve Álvaro es un poquito más grande que el de Benito. Por lo tanto, al tener que elevar más la cabeza es porque la tiene más cerca. Así de simple. El ángulo de Álvaro es de 30 grados y el de Benito, con el que ve el punto más alto, solo es de 20. Bien, pues aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Bueno, este sería más o menos el dibujo, que es lo que nos pide el apartado A. Y ahora en el B nos dice que calculemos la altura de la antena, de momento. Bueno, pues aquí, si os dais cuenta, he copiado de nuevo el dibujo. Y aquí, como digo, vamos a hacer lo siguiente. A esta es la altura que hay que calcular, que le he llamado H. A esta distancia que hay desde la situación de Álvaro hasta la base de la antena, le vamos a llamar X. Y obviamente, como toda la distancia entre Álvaro y Benito son 100 metros, el resto, el de la derecha, será 100 menos X. Bien. Aquí lo que os quiero recordar es que para resolver problemas de triángulos rectángulos había 3 fórmulas. La del seno, cateto opuesto entre hipotenusa, la del coseno, cateto contiguo entre hipotenusa, y la de la tangente, que relacionaba cateto opuesto y cateto contiguo. Bien, si os dais cuenta, si miramos por ejemplo desde el punto de vista de Álvaro, H sería el cateto opuesto y X sería el contiguo. Con lo cual, mirando desde 30 grados, evidentemente, desde ese ángulo, con lo cual lo que relaciona el opuesto y el contiguo, acabo de ver que es, lo que acabamos de ver aquí en el recordatorio que os he puesto, que es la fórmula de la tangente. Y esa es la que vamos a usar. Aquí ocurre una cosa, que como tenemos dos incógnitas, H y X, no solo será una ecuación la que hay que plantear, sino un sistema de ecuaciones, un sistema de tangentes. Entonces, si trabajamos con este triángulo de la izquierda, hemos dicho que la tangente es la relación que existe entre el cateto opuesto y el contiguo, respectivamente. Por lo tanto, tangente de 30 grados será igual a cateto opuesto, que sería H, entre contiguo, que es X. Y ahora, si lo miramos bajo el punto de vista de Benito, el de la derecha, pues también sería lo mismo, opuesto y contiguo, con lo cual seguimos usando tangente, en este caso la de 20 grados, que sería igual a H, que es el cateto opuesto, porque es el mismo que el de Álvaro, partido por el contiguo, que sería 100 menos X. Este es nuestro sistema, que vamos a resolver por el método de igualación de una forma muy sencilla, porque lo que vamos a hacer es despejar la H
tanto de la ecuación de arriba como la de abajo. Despejando h de aquí, pensemos que esta x, como está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando y nos quedaría que h es igual a x por tangente de 30. Y aquí en la otra pues pasaría igual, en la otra ecuación sería h igual a 100 menos x dentro de un paréntesis por tangente de 20. Esas dos expresiones lo que vamos a hacer es igualarlas. Entonces colocamos la de la primera, x por tangente de 30 igual a 100 menos x por tangente de 20. Y ahora ya procedemos a operar. Lo que primero vamos a hacer es quitar las tangentes. Vamos a poner un valor aproximado que lo he sacado con la calculadora redondeado a las milésimas, que nos quedaría x por 0,577, que es el valor de tangente de 30, igual a 100 menos x por 0,364, que es el valor de la tangente de 20. Seguimos operando. Aquí quedaría 0,577x. Aquí 0,364 por 100 son 36,4 menos 0,364x. Transponemos los términos, las x las pasamos a la izquierda y los términos independientes a la derecha. Aquí quedaría 0,577x como está, este menos 0,364x pasaría con más, igual a 36,4, porque como lo cambia de lado, pues no cambia de signo. Aquí sumando esto da 0,941x igual a 36,4, con lo que x tendría un valor de el cociente entre 36,4, que iría al numerador, dividido entre 0,941, que como multiplicaba pasa dividiendo con el mismo signo al denominador. Esta división da como resultado 38,68 metros, que sería la x, que es esta distancia desde Álvaro hasta el pie de la antena. Pero como lo que nos pedía era la altura, pues la altura la hemos despejado tanto aquí como aquí, acordaros, hombre, aquí es más sencillo. Lo que vamos a hacer es venirnos aquí y entonces diríamos h igual a la x, que acaba de darnos 38,68, por la tangente de 30, que os recuerdo que valía 0,577. Entonces, multiplicando estas dos expresiones, da como resultado 22,3 metros. Ya tenemos la altura contestada. Esta era la primera pregunta que nos hacía, pero tenía más. En el apartado C nos pide que calculemos la distancia a la que se encuentra Benito de la base de la antena, es decir, nos pide esta distancia de aquí, que como veis es 100 menos x. Por lo tanto, si es 100 menos x, pues sería 100 menos lo que nos dio x hace un ratito, que era 38,68, que esa resta da como resultado 61,32 metros. Esa es la distancia que separa a Benito del pie de la antena. Bueno, pues ya estaría resuelto. Espero que os haya gustado cómo se ha quedado explicado. El ejercicio nos dice que se ha hecho un estudio sobre el número de horas de uso del teléfono móvil al día en un grupo de jóvenes de 15 a 20 años en Castilla-La Mancha. Los resultados están en la siguiente tabla de frecuencias absolutas. Bien, pues los datos son estos. El número de horas de uso al día y el número de jóvenes correspondiente va del siguiente modo. Van agrupados de 2 en 2 horas. De 0 a 2 horas hay 20 jóvenes de este grupo. De 2 a 4 horas exactamente hay 35. De 4 a 6 horas hay 17. De 6 a 8 horas hay 6. Y por último, de 8 a 10 horas solo hay 2 jóvenes. Bien, bueno, pues lo primero que nos pide es en el apartado A que representemos gráficamente esta información en el tipo de gráfico más adecuado. Y como están los datos agrupados por intervalos de 2 en 2 horas, lo más interesante es hacer un histograma. El histograma consiste en colocar así en un eje de coordenadas, por un lado el número de jóvenes en el eje de Y y el número de horas en el eje X. El número de horas oscila hasta 10 porque son las horas máximas que pone aquí en la tabla. Y entonces pues comenzamos a hacer barras anchas de la amplitud de 2 en 2, como los intervalos. Entonces de 0 a 2, por ejemplo, van 20, como vemos aquí, pues llegaría hasta aquí, hasta el 20. De 2 a 4 es la más grande, va hasta 35, justo el punto central, entre 30 y 40. De 4 a 6 van 17, un poquito por debajo del 20. De 6 a 8 van 6, así, un poquito más de la mitad, entre 0 y 10. Y por último, la más pequeña, que va de 8 a 10, que solo son dos jóvenes los que cumplían este requisito. Así se hace un histograma, que es, insisto, el diagrama más adecuado para cuando los datos están así agrupados por intervalos. Espero que haya quedado claro. Vamos con el apartado B. Bien, en el apartado B nos pide
de momento aquí que calculemos la media y la desviación típica de esta muestra. Bueno, colocamos los mismos datos que hemos puesto anteriormente. Veis que hay algunas filas nuevas que ahora las rellenaremos. Y entonces, de momento, si queremos hallar la media, que sepáis que la media, cuyo símbolo es este, x con barrita encima, se calcula haciendo el sumatorio de x sui por f sui dividido entre n. Bien, tenemos que tener claro estos elementos que son de aquí, de los datos que tenemos, cómo los calculamos. La n, por ejemplo, es la suma de todas las frecuencias absolutas, estas de aquí, y por lo que son el número de jóvenes. Entonces, la muestra, como estaba formada por 20 más 35 más 17 más 6 más 8, dan un total de 80. Ese sería el valor de n. En cuanto a la XUI es directamente el punto medio de cada uno de estos intervalos, puesto que los datos están agrupados por intervalos. Entonces es muy sencillo. Hombre, aquí se ve claramente que entre 0 y 2 pues está el 1, sin ir más lejos, entre 2 y 4 estaría el 3, pero si no fuera tan fácil, que sepáis que se calcula de una manera muy sencilla, sumando los extremos de dichos intervalos y dividiéndolos por 2. 4 más 6 serían 10, entre 2 a 5. 6 más 8 serían 14, entre 2 a 7. 8 más 10 serían 18, entre 2 a 9. Y 5, 7 y 9, evidentemente, se ve claramente que aquí que son el punto medio de cada uno de estos intervalos. Ya tenemos XUI, ya tenemos la FSUI, que nos la daba el enunciado. Podemos calcular el valor de XUI por FSUI, que es lo que vamos aquí a hacer en esta fila, multiplicando cada valor de la variable por su respectiva frecuencia. 1 por 20 daría 20, 3 por 35 son 105, 5 por 17 son 85, 7 por 6 son 42 y 9 por 2, 18. La suma de todos estos términos, que es lo que hay que poner aquí en el numerador para hallar la media, nos da un valor igual a 270, con lo cual la media pues sería el cociente entre 270 entre 80, que es la n. La media es que por término medio estos jóvenes, estos 80 jóvenes de Castilla-La Mancha, que tienen entre 15 y 20 años, dedican al día 3,38 horas por término medio, insisto. Bien, ahora ya podemos calcular también la desviación típica, cuya fórmula es esta de aquí, la raíz cuadrada, bueno, su símbolo es sigma, y es igual a la raíz cuadrada del cociente entre el sumatorio de x cuadrado por f sui, x cuadrado sui por f sui, todo entre n, y menos esta media que acabamos de calcular elevada al cuadrado. Esa fila de x sui al cuadrado por f sui, la que vamos a hacer, es la que nos falta aquí, y como su nombre indica, es el producto del cuadrado de la variable multiplicado por su frecuencia. 1 al cuadrado 1 por 20 daría 20, 3 al cuadrado 1 es 9 por 35 da un total de 315, 5 al cuadrado 25 por 17 da un total de 425, 7 al cuadrado 49 por 6 hacen un total de 294 y por último 9 al cuadrado 81 por 2, 162. Todos estos valores se suman y el sumatorio de x cuadrado por f sui da un total de 1006. Entonces, una vez que lo tenemos, ya solo sustituir aquí dentro de la raíz, pues sería, esto da 1006, como acabamos de ver, entre n, que os recuerdo que era 80, menos la media obtenida hace un momentito, que era 3,38 elevado al cuadrado. Aquí primero se hace la división, luego se eleva al cuadrado y lo último restar. Haciendo toda esa operación dentro de la raíz nos da 1,15 y la raíz de 1,15 nos da un valor de 1,07. Esa sería la desviación típica que nos pedía el ejercicio. Espero que ambos valores, desviación típica y media, hayan quedado claras cómo se calculan. Vamos a por el apartado C. En el apartado C lo que nos pedía era que comparáramos los resultados con los de otro grupo de jóvenes cuya media de uso de móvil son 5 horas y la desviación típica 1,5 horas. Pues vamos a hacerlo del siguiente modo. Yo, para comparar los resultados de dos grupos de datos, de dos grupos de valores en el que se sabe la media y la desviación típica, lo que se hace para compararlos es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, cuya fórmula es esta de aquí que va a aparecer ahora, es el cociente entre la desviación típica de cada grupo entre su media respectiva y todo ello por 100 para expresarlo en tanto por ciento, insisto, desviación típica entre media y por 100.
eso nos va a dar un coeficiente, un número, un porcentaje, que nos indicará el grado de concentración alrededor de la media de los datos. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Antes de eso, permitidme que os lo explique con un ejemplo muy claro. Imaginaos que en un examen de los que se hacen con dos partes, un alumno obtiene en la primera parte un 4, en la segunda parte saca un 6. La media le da 5, evidentemente, y los datos están muy próximos a esa media. Tendrá un coeficiente de variación muy bajo. En cambio, otra persona que haya sacado primero, por ejemplo, un 1 y en el segundo examen haya apretado y haya sacado un 9, también le da una media de 5, pero los datos están mucho más dispersos y alejados de la media. Tendría un coeficiente de variación mucho más alto. Pues vamos a compararlos. Aquí hacemos eso. En el primer grupo, que es el que teníamos de antes, la media os recuerdo que era 3,38 y la desviación típica 1,07. Y en el segundo grupo, en el la hora, la media es de 5 horas y la desviación típica es de 1,5. Pues vamos a compararlos. Hacemos el coeficiente de variación del primer grupo y luego del segundo. En el caso del primero dividiríamos su desviación típica, que era 1,07, entre 3,38, que era el valor de la media, multiplicado por 100. Todo esto nos da un porcentaje de coeficiente de variación para el primer grupo del 31,7%. En cambio, en el segundo grupo hacemos lo propio, es decir, dividimos el 1,5, que era la desviación típica, entre su media, que eran 5, todo ello por 100, nos da un porcentaje del 30%. Aunque sea por poquito, el segundo grupo, este de aquí, nuevo, es más homogéneo que el que hicimos nosotros al principio en la diapositiva anterior, lo cual nos indica que todos los datos están un poco más cerca de la media. Y eso es lo que ponemos aquí. El segundo grupo es más homogéneo, los datos están más agrupados alrededor de la media que en el primero. Espero que haya quedado claro. El enunciado de este ejercicio nos dice que en una urna hay 6 bolas rojas, 4 verdes y 10 azules. Se extraen 2 bolas sin reemplazamiento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de árbol para que veáis cómo podría ser la situación. Como dice que se extraen 2 bolas, pues supongamos que la primera que extraemos o bien es roja, o bien verde, o bien azul, está claro. Y entonces, para hallar las probabilidades que tiene de que ocurra cualquiera de estos casos, vamos a recordar en qué consistía la ley de Laplace, que es la ley fundamental de la probabilidad. La probabilidad de que ocurra un suceso, nos dijo este hombre, Pierre-Simon Laplace, que se calculaba dividiendo los casos favorables entre los casos posibles. Concretamente, la probabilidad de que al introducir la mano en la urna extraigamos una bola de color rojo, pues los casos favorables serán 6, de todos los posibles, que son 6 y 4, 10 y 10, 20. 6 de 20. La probabilidad de que sea verde, pues de forma similar, sería 4, que son las verdes que hay, también de 20. Y la probabilidad de que sea azul, pues 10 de 20. Está claro. Siempre favorables entre posibles. Pero como extraemos 2 bolas, vamos ahora a la probabilidad de extraer la segunda. Como es sin reemplazamiento, se sobreentiende que si hemos extraído una bola roja, quedará una bola roja menos en la urna. Por lo tanto, la probabilidad de esta segunda extracción quedaría así. La probabilidad de que sea roja sería solo ya, al haber una menos, pues quedarían 5, serían los favorables, al ser sin reemplazamiento, insisto, entre las que quedan, que son 19 en total, porque no olvidéis que hemos sacado una. La probabilidad de que sea verde, lógicamente, a las verdes no le afecta, pues evidentemente seguirán estando las 4 verdes que había, partido también por 19, por supuesto, siempre partido por 19 porque siempre quedará una bola menos, acordaros. Y la probabilidad de que sea azul, pues será 10, también de 19. Eso suponiendo que la primera bola es roja. Si la primera bola es, en vez de roja, es verde, pues a la roja no le afecta, sí que le afectará a las verdes y no le afectará a las azules. La probabilidad de que sea roja serán 6 de 19. De que sea verde solo serán 3 de 19, porque al haber una menos, aquí, acordaros. Y de que sea azul, pues 10 de 19. A las azules aquí no le afecta. Le afecta precisamente si la primera bola es azul. Por lo tanto, la probabilidad de que sea roja en este caso, pues serían 6 de 19. De que sea verde, pues seguirían siendo 4 de 19, porque están todas las verdes. Y de que la segunda sea azul, pues lógicamente solo será de 9 de 19. Bien, ya tenemos lo más difícil hecho y ahora vamos a ver lo que nos pide. En el apartado A nos pide lo siguiente. Sacar 2 bolas azules. Pues muy fácil. Sacar 2 bolas azules significa que la primera sea azul
intersección y la segunda también. Voy a explicar esto un poquito de la intersección y de la unión en la probabilidad. Cuando, acordaros que en probabilidad, si decimos que tiene que ocurrir un suceso o tiene que suceder otro, cuando decimos o, estamos hablando de la unión de los dos sucesos y por lo tanto las probabilidades se calcula sumando la probabilidad de cada uno de ellos. Mientras que si decimos y, tiene que suceder un suceso y al mismo tiempo ocurrir otro, pues hablamos de la intersección de los sucesos y eso implica que para calcular las probabilidades tienes que multiplicar la de cada uno de ellos. Unión se suman, intersección se multiplican. Con lo cual la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda también lo sea, para que las dos bolas sean azules, sería multiplicar 10 de 20 por la probabilidad de que la segunda también lo sea, que sería 9 de 19. Esto da 10 por 9, 90 del numerador y abajo 20 por 19, 380. Simplificando, aquí nos podemos suprimir un 0 y un 0 y nos quedaría 9 partido de 38. Ahora nos piden en el apartado B que sean las dos del mismo color, pero no nos dice de qué color, o sea, puede ser cualquiera. Entonces, para que sean las dos del mismo color, hay tres casos. Que la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda también, o bien que la primera y la segunda sean verdes, o bien que la primera y la segunda sean azules. La probabilidad de que la primera sea roja serían 6 de 20, intersección, acordaros que era por, la probabilidad de que la segunda en ese caso también lo sea serían por 5 de 19, más, porque la unión, acordaros que era más, porque nos da igual esta opción o esta opción o esta opción, las tres son del mismo color, o sea que en las tres opciones salen dos bolas del mismo color, por eso estas tres probabilidades se suman luego. Y entonces aquí la probabilidad de que la primera sea verde es 4 de 20, por la probabilidad que en ese caso la segunda también lo sea, que serían 3 de 19, más la probabilidad de que la primera sea azul, 10 de 20, por la probabilidad que en ese caso la segunda también lo sea, sería 9 de 19. Aquí tiene preferencia a los productos frente a la suma, acordaos de la jerarquía de operaciones. Aquí daría 30 partido de 380, más 12 partido de 380, más 90 partido de 380. 30 más 12 más 90 da un total de 132 partido de 380. Esta fracción se puede simplificar dividiendo por 2 dos veces seguidas, o lo que es lo mismo, dividimos por 4 numerador y denominador, y así nos sale ya la fracción irreducible, que es exactamente de 33 partido de 95. Bien, esa es la probabilidad de que las dos bolas sean del mismo color, o bien las dos rojas, o bien las dos verdes, o bien las dos azules. Y en el apartado C y último de este problema, que espero os esté gustando como está contado y que lo estéis entendiendo, que es lo más importante, tengo varios problemas similares subidos a mi canal. Ahora os dejaré el enlace a la lista que tengo de videotutoriales de probabilidad, que hay un montón. Os animo a que os paséis por allí y la veáis. Bien, pues como digo, lo último que nos piden en el apartado C es que sean las dos de distinto color, justo la opción contraria a la que acabamos de explicar, porque aquí eran las dos del mismo, aquí son las dos de distinto color. Como es el suceso contrario, la probabilidad de que las dos bolas sean de distinto color, que sepáis que se calcula haciendo uno menos la probabilidad de que las dos sí sean del mismo color, que es la misma probabilidad que acabamos de calcular hace un momentito, con lo cual nos va a dar 1, esta probabilidad de que sean de distinto color será igual a 1 menos 33 partido por 95. Como el mínimo sería 95, 95 entre 1 y por 1 daría 95, al restarle 33 nos da que la probabilidad de que sean de distinto color es de 62 partido por 95. Y ya estaría terminado. Espero que os haya gustado cómo ha quedado. El ejercicio nos dice que un grupo de personas se reúne para ir de excursión a Ruidera. Un total de 40 personas entre hombres, mujeres y niños. Contando hombres y mujeres juntos, su número resulta ser el triple del número de niños. Además, si hubiera acudido 2 mujeres más, su número igualaría al de hombres. Averigüe cuántos hombres, mujeres y niños han ido a la excursión. Bueno, pues lo primero es asignar las variables. Vamos a llamar, por ejemplo, X al número de hombres, Y al número de mujeres y por último Z al número de niños. Así de sencillo. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer para plantear ahora el sistema es leerlo atentamente. Lo primero que nos dice aquí al principio es que han ido un total de 40 personas entre hombres, mujeres y niños. Por lo tanto, la primera de las ecuaciones está fácil. X, que son los hombres, más Y, que son las mujeres, más Z, que son los niños, igual a 40. Esa era la ecuación sencilla. Luego nos dice que contando hombres y mujeres juntos, es decir,
X, que son los hombres, más las mujeres, que son Y, X más Y, resulta, es decir, es igual al triple del número de niños, pues igual a 3Z. Y por último nos dice también que si hubiera acudido 2 mujeres más, es decir, el número de mujeres Y incrementado en 2 unidades más, pues Y más 2, su número igualaría al de hombres, pues igual al de hombres, que es X. Esa sería la tercera y última de las ecuaciones. Antes de ponernos a resolverla, vamos a arreglarlas un poquito. La primera de las ecuaciones está bien, esa no le vamos a tocar, X más Y más Z igual a 40, se queda como está. En la segunda pues quedaría X más Y, y este 3Z, como cambiaría de lado, cambiaría de signo, pues menos 3Z igual a 0. Y en la última pues sería menos X más Y, aquí no hay Z, por lo tanto directamente igual a menos 2, porque este más 2 al cambiar de lado cambia de signo. Ya tenemos el sistema preparado y lo vamos a resolver en la diapositiva siguiente. He optado por resolverlo por el método de sustitución. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a despejar, por ejemplo, sin ir más lejos, de aquí, vamos a despejar Y. Y sería igual, esta X que aquí es negativa pasaría a la derecha, como cambia de lado, positiva. Y este menos 2 que no cambia ni de lado ni de signo, pues se queda como está, menos 2. Igual a X menos 2. Al haber despejado de la ecuación de abajo, lo vamos a sustituir, por eso se llama sustitución, lógicamente, en las otras dos ecuaciones. En la primera nos quedaría algo así. X, en vez de más Y, pues quedaría más X menos 2, más Z igual a 40. Agrupando quedaría X más X son 2X, más Z, y este menos 2 pasaría a la derecha, como cambia de lado, pues sería sumando, daría un total de igual a 42. Ya tenemos arreglada la primera, vamos a hacerlo en la segunda. En la segunda nos quedaría X, en vez de más Y, pues podríamos más X menos 2, que es su expresión equivalente, menos 3Z igual a 0. Agrupamos también, X más X daría 2X, menos 3Z, igual a 2, porque este menos 2 pasaría positivo a la derecha. Ya tenemos dos ecuaciones, las juntamos y poniendo una debajo de otra tenemos un sistema ahora de dos incógnitas. En vez de 3 ya hemos ganado, ahora es de 2. De aquí, por ejemplo, podemos despejar sin ir más lejos la Z de aquí arriba, que parece más sencilla. Por lo tanto, Z sería igual a 42, puesto que el 42 está a la derecha y sigue estando, ni cambia de lado ni de signo. Y este 2x, como sí que cambia, pues aquí era positivo, ahora será menos 2x. Esta expresión, al haberla despejado de la ecuación de arriba, la vamos a sustituir en la de abajo, quedándonos 2x menos 3 que multiplica a 42 menos 2x, que es la expresión de z que nos ha quedado arriba, igual a 2. Operando aquí queda 2x menos 3 por 42, menos por más menos, da 100, menos 126. Y menos 3 por menos 2x, menos por menos más, pues más 6x, igual a 2. Transponemos los términos, las x las pasamos a la izquierda y los términos independientes a la derecha. En el lado izquierdo nos va a quedar pues, 2x más 6x, estos son los términos que lleva variable, ya no hay más, y entonces en el lado derecho quedará 2, como está, y este menos 126 pasaría positivo. Aquí agrupando da 8x igual a 128, con lo cual x sería igual al cociente entre 128 y el 8 que multiplica pasa dividiendo con el mismo signo. Este cociente de 128 entre 8 da un total de 16. Ya tenemos el valor de x. Aquí ya podemos, por ejemplo, sin ir más lejos, si nos vamos aquí, podríamos calcular z, diciendo que z sería igual a 42 menos 2 por 16, que es lo que acaba de darnos x. 2 por 16 son 32, 42 menos 32, 10. Ya tenemos el valor de z, z vale 10. Y la y, que es la última que nos falta, la podemos sacar aquí arriba, y sería igual a x, que vale 16, menos 2. Por lo tanto, la y tiene un valor de 16 menos 2, 14. Ya tenemos x, y z, por lo cual podemos afirmar que la solución del ejercicio es que a esta excursión fueron en total, hombres fueron 16,
mujeres fueron 14 y niños fueron un total de 10. Ya estaría terminado. El ejercicio nos dice que nos da esta función, f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado, y nos pide en el apartado A que calculemos los puntos de corte con los ejes, que tiene dos partes. Con el eje x lo que hacemos es darle a la y el valor 0, mientras que con el eje y hacemos lo opuesto, es decir, le damos a la x el valor 0. Comenzamos, por ejemplo, f de x e y, acordaros que en una función es lo mismo, con lo cual nos va a quedar x cubo menos 3x cuadrado, que es nuestra función, igualada a 0. Esta ecuación, para resolverla, pues lo que podemos hacer es sacar factor común. ¿Y qué se repite en los dos sumandos? Pues está claro, el x cuadrado como máximo. Le puedo quitar hasta un par de x en cada uno de los monomios, con lo cual nos va a quedar x cuadrado que multiplica. Aquí quedaría, puesto que hay x cubo y he sacado x cuadrado, pues me quedaría una x, menos, y aquí me quedaría solo el 3, igual a 0. Sé que está bien porque x cuadrado por x daría x cubo, y x cuadrado por menos 3 da menos 3x cuadrado. Entonces, si el producto de estos dos factores da 0, pues o bien el primero x cuadrado igual a 0, o bien el segundo x menos 3 igual a 0. Una cosa o la otra, un término o el otro. Si el producto, insisto, de dos factores da 0 es porque cualquiera de los dos por separado da 0. Aquí, para quitar el cuadrado, acordaros que se hacía la raíz cuadrada y la raíz de 0 pues da 0. Directamente x igual a 0. Y aquí, por lo tanto, ya podemos deducir que el punto sería el 0 de la x y 0 de y, que es el que nosotros arbitrariamente se lo dimos al principio para poder resolver esta parte. Y aquí, pues despejando, este 3 que está aquí negativo pasaría a la derecha positivo, con lo cual x nos va a quedar igual a 3. Y de aquí saldría otro punto que sería el punto 3 de la x y también 0 de y. Ya tenemos los dos puntos donde corta el eje x. Al eje y, pues es lo que hacemos, lo que nos indica aquí, que es sustituir x por 0 en la función, con lo cual nos va a quedar y para el valor 0 sería 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado, y evidentemente toda esa operación da 0, con lo cual el punto vuelve a ser 0, 0. Lógicamente, si al eje x lo cortaba en el punto 0, 0, al eje y también. Bien, pues ya tenemos los puntos de corte con los ejes, que es lo que pedía en el apartado A. Y en el B ahora nos pide intervalos de crecimiento y decrecimiento, para lo cual lo que hay que hacer es tomar nuestra función, que era esta de aquí, x cubo menos 3x cuadrado, y lo primero que vamos a hacer es derivarla. Para derivarla, acordaros, como es un polinomio, pues se va a ir derivando monomio a monomio. El primero, la derivada de x cubo, acordaros que sería 3x cuadrado. Este 3, el exponente, pasaría delante de la x y la x perdería un grado, con lo cual nos va a quedar aquí 3x elevado a 2. Y la del siguiente monomio, su derivada sería el 2 pasaría adelante, multiplicaría el menos 3, daría menos 6, y la x se quedaría elevada a 1, que no hay que poner el 1, evidentemente, cuando el exponente es 1 no se pone, con lo cual solo va a dar menos 6x. Esta derivada, una vez que ya está terminada, para ver dónde nuestra función tiene los puntos críticos, que es donde cambia de creciente a decreciente y viceversa, se halla igualando esta derivada, como digo, a 0. Y es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vemos que en los dos sumandos que consta esta expresión, pues vemos que se repite, aparte de la x, obviamente, podemos quitar una x de cada uno de los monomios. También podemos extraer el 3 de factor común, puesto que es múltiplo tanto de 3 como de 6. Entonces lo que sacamos de factor común es 3x. ¿Y qué nos quedaría aquí dentro? Pues si aquí saco 3x y aquí voy a 3x cuadrado, evidentemente me va a quedar solo una x. Menos, y aquí si he sacado el 3x y aquí hay 6x, 6 entre 3 es 2, la x anula, pues queda solo menos 2, igual a 0. Sé que está bien, por lo mismo que hemos dicho antes, que 3x por x daría 3x cuadrado, 3x por menos 2 da menos 6x. Eso es una manera siempre de comprobar que un factor común está bien hecho. Y aquí ocurre igual que antes. Si el producto de estos dos factores da 0, o el primero es 0, o el segundo es 0. Si el primero es 0, pues despejando quedaría el 3 pasaría dividiendo y 0 entre 3 daría 0. Ya tenemos el primer punto. Y aquí despejando el 2 pasaría a la derecha positivo, con lo cual x sería igual a 2. Este sería el segundo de los puntos. Estos dos puntos se llaman los puntos críticos, también le llama a alguna gente puntos singulares. Bueno, pues ¿qué se hace ahora con ellos? Pues muy sencillo. Se coloca la recta real y vamos colocando tanto el 0 como el 2, estos dos valores que hemos obtenido. Bien, veis que la recta real se ha quedado dividida en tres partes.
Pues bien, lo que vamos a hacer es tomar arbitrariamente un valor de cada uno de los tres tramos. Por ejemplo, de aquí el -1, de aquí el 1 y de aquí el 3. Estos valores los vamos a sustituir en la derivada. Donde nos dé positivo nos estará indicando que la función en ese tramo crece. Es decir, de izquierda a derecha va ascendiendo. Y mientras que en los tramos que dé negativo, pues ocurre lo contrario, y es que va a ir descendiendo, es decreciente. Venga, pues f', por ejemplo, para -1, que es el primero de los valores, quedaría 3 por -1 al cuadrado, y luego -6 por -1. Esto, haciendo operaciones, aquí da -1 al cuadrado 1 por 3, 3, y menos por menos más 6. No me interesa lo que dé, solo me interesa el signo, pero bueno, en este caso pues da positivo, vemos claramente que da 9, y al ser mayor que 0 nos está indicando que en el tramo desde -infinito hasta 0 ahí es creciente, ¿veis? Va subiendo. Hacemos lo mismo ahora para el valor 1, sustituyéndolo en la derivada, quedaría 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1. Aquí va a dar 1 al cuadrado 1 por 3, 3, y aquí menos 6. Pues 3 menos 6 da menos 3, es decir, da negativo, da menor que 0, en este tramo es decreciente, va bajando. Y para el valor 3, en la derivada, pues nos quedaría 3 por 3 al cuadrado, que todo esto da 9 por 3, 27, menos 6 por 3, que son 18, entonces 27 menos 18 da positivo, porque da 9, y entonces, al ser positivo, nos indica que del 2 en adelante nuestra función crece. Entonces, ¿cómo se expresa el crecimiento y decrecimiento de una función? Pues del siguiente modo, en forma de intervalos, muy sencillo, ya veréis. Desde -infinito hasta 0, unión de 2 a infinito, en esos dos tramos, la función, como hemos dicho, es creciente. Mientras que en el tramo central, que va de 0 a 2, pues ahí la función ha dado negativo, por lo tanto ahí decrece, es decreciente. Y entonces en el apartado C nos pide los máximos y mínimos de esta función. Si, por ejemplo, aquí en el valor crítico 0 vemos que justo antes era creciente y después decreciente, si primero sube y luego baja es porque aquí hay un máximo. Y este máximo se encuentra en el punto 0, pero 0... y nos falta la segunda componente, 0 algo. ¿Y cómo se saca esa segunda componente? Pues muy sencillo, tomando el 0 y sustituyéndolo, pero no en la derivada, sino en la función original. Hacemos f para el valor 0. Y lo que nos dé será la segunda componente de nuestro máximo. Lógicamente 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado, toda esa operación da 0, con lo cual el máximo se encuentra en el punto 0, 0. Y por contra, aquí en el segundo punto crítico, que era el 2, vemos que antes justo del 2 era decreciente y luego era creciente, con lo cual ahí hay un mínimo. Ese mínimo se encuentra en el punto 2 y nos falta, igual que antes, la segunda componente, que la hallaremos sustituyendo el 2, no en la derivada, sino sustituyéndolo en la función original. Con lo cual, haciendo f de 2, va a quedarnos 2 al cubo, que son 8, y aquí 2 al cuadrado es 4, por 3, 12, 8 menos 12, o lo que es lo mismo, igual a menos 4. El punto mínimo se encuentra en 2 menos 4. Ya tenemos el máximo, el mínimo, donde crece, donde decrece, lo tenemos casi todo hecho. Nos falta lo que nos pide en el apartado D y último, que es hacer una representación gráfica aproximada. Pues es muy sencillo, hacemos un eje de coordenadas en una cuadrícula para no poder así tenerlo más sencillo a la hora de subdividir tanto el eje X como el eje Y. Y entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ir poniendo los puntos que hemos averiguado hace un momentito. Con el eje X cortaba al del 0, 0. Acordaros que en el eje Y también, con lo cual este punto me sirve para los dos. También cortaba el eje X en el punto 3, 0, aquí. Tenía esta función un mínimo en 0, 0, justo en el mismo sitio donde cortaba al eje X y al eje Y. Y tenía un máximo en el punto 2 menos 4, que lo acabamos de averiguar. Más o menos aproximadamente 2 de la X y menos 4 aquí, un poquito por encima del menos 5 aquí abajo. Entonces acordaros que nuestra función lo que hacía era, primero era creciente, decreciente y volvía a crecer, con lo cual aquí está claro que nuestra función aproximadamente lo que va a hacer es eso, subir hasta el máximo, bajar hasta el mínimo, subir, pasar por el punto de corte y ya subir hasta el infinito. Y estaría más o menos representada de forma aproximada la función que nos proponían. Espero que tanto este apartado como los anteriores hayan quedado claros.
Bien, pues vamos ahora al ejercicio que nos dice, por cierto es el sexto y último de este examen. Dice que una población de 10.000 personas va ganando habitantes a un ritmo del 5% anual. Si se mantiene esta afirmación durante los siguientes años, en el apartado A nos pregunta que cuántos habitantes habrá al cabo de un año. Luego en el apartado B indicar la relación tiempo-número de habitantes mediante una función, que es lo primero que vamos a resolver antes del apartado A, por cierto, porque aquí han tenido un poquito de mala idea, vamos a decirlo así, y han preguntado las cosas en el orden inverso al cómo hay que resolverlo. Primero hay que resolver el apartado B, entonces esa función que nos da nos relaciona el tiempo y el número de habitantes de esta población, pues lo que hay que hacer es, la fórmula es esta de aquí, la población final es igual a la población que tengan al principio por 1 más el incremento anual que tengan expresado en tanto por 1 y elevado a t, que son los años que quieran que transcurras. En general pues se le pone t para ponerlo en forma general la función que nos está pidiendo. Entonces aquí pues población final, que no la sabemos, sería igual a la población inicial, que eran 10.000, por aquí vamos a hacer 1, y como es un ritmo de crecimiento, porque nos dice que va ganando habitantes, por eso he puesto más, si no hubiera sido menos, y entonces se hubiera ido perdiendo en este caso, pero aquí como va ganando habitantes, por eso sumamos. Entonces el ritmo de crecimiento es del 5%, entonces para pasarlo a tanto por 1, lo único que tenemos que hacer es tomar el 5 y dividirlo entre 100. Lo elevamos a t, que es el tiempo que transcurre, los años que transcurre, y ya pues lo vamos a dejar un poquito más majo y ya pues estaría terminado este apartado A. Bueno, perdón, el B, que sería población final igual a 10.000, y como 5 entre 100 es de 0,05, 1 más dicha cantidad más 0,05 da un total de 1,05 elevado a t. Ya sería esta sería la fórmula que relaciona el tiempo y el número de habitantes mediante esta función de aquí. Bien, entonces ya podemos contestar perfectamente el apartado A, que en el apartado A nos pedían los habitantes que habrá al cabo de un año. Pues lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula para un año, cambiando esta t por un 1. Hombre, este 1 realmente no es necesario ponerlo cuando está de exponente, pero yo lo he puesto para que se quede más claro. Entonces, tomando la calculadora, 1,05 elevado a 1 es 1,05, que al multiplicarlo por 10.000, pues da 10.500 habitantes. Esa es la población que habrá al cabo de un año. Pero bien, este ejercicio también tiene un apartado C, en el que nos pide que cuántos años transcurrirán para que se duplique la población. Bueno, tenemos claro que la población final entonces tiene que ser igual al doble de la que había al principio, de la inicial. Entonces, como la inicial era de 10.000 personas, pues evidentemente la población que tiene que haber al final será de 20.000, el doble. Y entonces aplicamos la fórmula que hemos obtenido aquí en el apartado B, en este caso, esta fórmula que relacionaba el tiempo y el número de habitantes, y ponemos población final 20.000, población igual a población inicial, que eran 10.000, por 1,05 elevado a t, que es la que desconocemos, los años que tienen que transcurrir, la t es la incógnita en este caso. Bien, de momento este 10.000, como está multiplicando, pasaría a este lado dividiendo, entonces nos va a quedar 20.000 entre 10.000 igual a 1,05 elevado a t. Este cociente da 2, lógicamente, entonces me queda 2 igual a 1,05 elevado a t. Bien, tenéis que saber que cuando en una ecuación la incógnita se encuentra en el exponente, la única manera de poder despejarla y calcular su valor es usando los logaritmos. Entonces lo que hacemos es tomar logaritmos a ambos lados de la igualdad, aquí y aquí, y como había una propiedad de los logaritmos que permitía pasar el exponente por delante del logaritmo de su base, con lo cual aquí nos va a quedar logaritmo de 2 igual a t, que multiplica el logaritmo de 1,05. ¿Veis? He usado la propiedad de los logaritmos que permite pasar este exponente por delante del logaritmo de su base, multiplicando. Y entonces ya despejar t ahora sí muy sencillo, porque t sería igual al cociente entre el logaritmo de 2, que iría al numerador, y el logaritmo de 1,05, que es el que multiplicaba t, pasará dividiendo al denominador. Con la calculadora hacemos uno y el otro y los dividimos, y entonces nos queda que t aproximadamente es 14,2 años, los que tienen que transcurrir para que en esta población se duplique la población inicial que había.
esos son los años, un poquito más de 14 años, lo que tienen que transcurrir para que ocurra esa afirmación que nos hacían aquí en el apartado C. Bueno, pues espero que haya quedado claro tanto este ejercicio como todos los anteriores. Si es así, por favor, como ya sabéis, dejadme algún comentario, que a mí siempre me interesa saber vuestra opinión. Nos vemos en próximos tutoriales. Chao, chao, un abrazo. En Academia Diego os recuerdo que miércoles, viernes y domingo suelo subir tutoriales nuevos. Para no perderos nada, os animo a que os suscribáis, le deis a la campana de las notificaciones y siempre estaréis al día. Recordar, en Academia Diego casi 1000 tutoriales de matemáticas distribuidos en 80 listas os esperan. Y además son gratis. No os lo perdáis, nos vemos en próximos tutoriales.